Muy buenos días amigos, estamos aquí en Psicólogos al Aire y hoy nos acompaña el doctor Juan José Danieli Roca, especialista en psicología forense. Hoy vamos a tocar un tema muy importante llamado la mente asesina. Muy buenos días, doctor. Buenos días, qué gusto verdaderamente que el Colegio de Psicólogos difunda el trabajo de los diversos profesionales en las diversas áreas, fundamentalmente en aquellos temas de que verdaderamente cobran una importancia relevante en nuestro país, toda vez que entre los grandes problemas que tiene nuestra sociedad actualmente es el tema de la criminalidad y también el tema de la corrupción, claro, donde indudablemente los psicólogos jurídicos en general cobran mayor importancia, toda vez que siempre estamos modificando, siempre estamos viendo la forma de desarrollar técnicas, metodologías o adquirir técnicas que se vienen practicando en otras partes del mundo en favor de lograr combatir efectivamente la criminalidad que se suscita en diversas partes del mundo. En Latinoamérica hoy en día sufre los estragos justamente de la criminalidad en general, donde inclusive algunos países como Holanda, Suecia y otros países europeos cierran cárceles porque ya no tienen clientes, ya no tienen presos, pero sin embargo aquí en Latinoamérica la criminalidad se ha exacerbado, va aumentando, y si hablamos de nuestro país, con mayor razón, cada vez vemos la criminalidad increciendo verdaderamente, y las medidas que se viene adoptando ya este nuevo gobierno todavía no surten los efectos que los peruanos quisiéramos. ¿Y a qué se debe, doctor, este tipo y este avance de la mente asesina, del perfil de un asesino, de un agresor? ¿A qué se debe eso? Muy bien, obedece a diversos factores. Lógicamente, dentro de los factores de prevención más importante tenemos la educación, y vemos que nuestra educación, la educación aquí en el Perú se ha venido deteriorando desde la década del 60. Se han propuesto una serie de metodologías, las cuales no han venido dando resultado, y lógicamente viene una, viene otra, finalmente no contribuye a nada. Un pueblo educado, pues lógicamente no se enferma con facilidad. Un pueblo educado no sucumbe ante la criminalidad, sabe desarrollar una serie de situaciones que lo ponen en salvaguarda de la misma criminalidad y mejora en todos los aspectos, mejores ciudadanos, mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos, mejores todo. La educación yo creo que contribuye mucho al desarrollo no solamente de la persona como individuo, como ser humano, sino al desarrollo social en todo su conjunto. Nosotros podemos aceptar que ha habido un mejoramiento en el aspecto económico nacional, pero claro, no ha ido a la par con el desarrollo social. Cada vez vemos más problemas en cuanto a los medios de comunicación social que transmiten claro, muchos antivalores, y que eso contribuye también a la exacerbación y al desarrollo de la criminalidad y fundamentalmente de la corrupción. Sobre todo en el tema de la sensibilidad, ¿no? Vemos a diario muchas noticias de crímenes, muertes, asesinatos, y eso involucra a que la gente se insensibilice, ¿verdad? Sí, sinceramente que ya estamos llegando a un acostumbramiento a que todos los días veamos muertes y sobre todo atroces, ¿no? Y que nos parezca normal. Claro, y que esto nos parezca normal, que meterle a alguien por cualquier cosa o por cualquier discusión simple se está haciendo común. Y repito, esto es un factor negativo, toda vez que hablamos de una serie de condicionamientos. Desde el punto de vista psicológico hablamos de condicionamientos operantes, condicionamiento clásico y condicionamiento vicario, que es el aprendizaje por observación, imitación de modelos. Vicario. Entonces vemos una serie de circunstancias que digamos no le prestamos atención. Por ejemplo, la invasión de los espacios públicos. O sea, este tipo de tendencia es lo que nosotros debe llamarnos la atención, y los gobiernos locales deben jugar un papel muy importante de instruir, de educar a los ciudadanos a que deben respetar los espacios públicos y los espacios ajenos. Usted se pasea por San Martín de Porres, por el Callao, claro, por diversas zonas, y vemos cómo gente construye en plazas públicas o en las azoteas o en lugares que verdaderamente le pertenecen a todos. O sea, se pierde la noción de lo que es el bien común, y cuando la sociedad pierde esa noción del bien común, pues es una sociedad muy, pero muy proclive a delinquir, a transgredir las normas, no solamente sociales, sino las normas morales y también las normas legales.
Doctor Danieli, hablando de un punto psicológico, ¿cuáles son las motivaciones de estos asesinos? ¿Por qué matan? Bueno, por ejemplo, lo que nosotros tenemos más aquí en el Perú es la muerte por encargo. Tenemos el sicariato y el sicariato se ha exacerbado. El sicariato predomina mucho cuando, por ejemplo, no existe un sistema de justicia probo, donde la gente tiende a arreglar sus diferencias mediante este tipo de mecanismos. La población misma siente que no hay justicia o que el aparato judicial viene siendo deficiente. Ahora, ese es por una parte. En segundo lugar, en una sociedad donde el narcotráfico viene ganando terreno cada vez más, donde inclusive involucra a altas autoridades, ¿no? Entonces, pues también, en una sociedad donde prolifera este tipo de situaciones, el sicariato también es una forma donde resuelven rápidamente este tipo de circunstancias, ¿no? Ahora, si nosotros analizamos bien, las víctimas de sicariato son más que todo por la competencia de cupos, o tanto, digamos, en las zonas donde se trafica con droga, o inclusive en lo que son las extorsiones de construcción civil, invasiones de terrenos y cosas así, ¿no? Entonces lo que más está predominando es el sicariato, pero lógicamente también es el feminicidio y la violencia contra la mujer, la violencia contra las personas y una serie de circunstancias. O sea, somos una sociedad violenta y está demostrado esto en el sentido de que somos actualmente el país en Latinoamérica, el país más violador. Aquí en el Perú se viola más que en cualquier país latinoamericano. Y somos el tercer país más violador del mundo, el tercero. Entonces, imaginémonos en qué situación estamos, los altos niveles de violencia que se vienen suscitando en nuestro país. Entonces, son formas como se expresa la violencia. Y si hablamos de criminalidad de otro tipo, pues, lógicamente también tenemos que aceptar que yo, digamos como especialista, muchas veces he visto muchos casos ya en mi competencia como psicólogo forense y cuando todavía era oficial de la policía, viendo escenas de crímenes verdaderamente atroces, ¿no? ¿Cuáles son algunos casos emblemáticos que ha visto, doctor, que nos puede Bueno, en mi experiencia como psicólogo forense, yo he visto el caso Van der Lof y otros casos que fueron bastante mediáticos en aquel entonces, ¿no? Yo trabajaba como perito psicólogo y como jefe de la sección de psicología forense de la Oficina de Criminalística de la Dirección de Investigación Criminal. ¿Qué pasó con Van der Lof? Disculpe. Bueno, Van der Lof se trata de una persona con trastorno de personalidad antisocial, ¿no? Y él apuntaba a ser un asesino serial. Sin embargo, por la cantidad de asesinatos que se le conoce, uno en Aruba y otro acá en el Perú, no alcanza los criterios para ser calificado como un asesino serial. Pero la conducta, las tendencias criminales que demuestra, pues lógicamente iba camino a hacerlo, solamente que no concretó, o por lo menos no se le conoce el número suficiente de víctimas, que es 3 o más víctimas, para ser considerado como un asesino en serie. Hablando de asesinos seriales, si nos puede explicar la diferencia y las características de un asesino serial o de un asesino múltiple, en masas. Si nos puede explicar, por favor. Mire, un asesino serial también resulta siendo un asesino múltiple porque mata a muchas personas, pero debemos distinguir. Tenemos dentro de los asesinos múltiples, tenemos el asesino en masa, que por ejemplo es aquel que viene y en un solo acto mata a 4 o más personas, en un solo acto. Por ejemplo, alguien ingresa, encuentra a un grupo de personas y mata a 4 y es un asesino en masa. Tenemos también al spree killer. El spree killer es, digamos, aquel que también es un asesino múltiple, pero que va matando a la gente en el camino. Por ejemplo, viene acá, mata a 2, va al primer piso y sigue matando a una persona más, a la salida mata a otro más y así, en el camino, en su recorrido, va aniquilando personas, ¿no? Si logra matar a más de 4, lógicamente tenemos ya un spree killer. Estos sujetos salen de la casa armados hasta los dientes, salen ya predispuestos inclusive a morir, muchos terminan ejecutados por las fuerzas del orden, abatidos por la policía, digamos, o por alguien, ¿no? O ellos mismos se suicidan.
Ellos salen ya decididos a morir y por eso empiezan muchas veces ejecutando a la propia familia y luego en el camino van matando sucesivamente a las personas que encuentran. Y el asesino serial, es aquel que mata a más de 3 personas en diferentes actos. Por ejemplo, hoy día puede matar a uno, de aquí a 2 o 3 semanas a otro más, de aquí a un mes o un día después a otro más, y son distintos o con periodos de enfriamiento. Pueden los periodos de enfriamiento durar un día, semanas, inclusive años, y luego volver a matar, y así mata periódicamente. ¿Y cuál es el afán de estos asesinos de querer matar? ¿Se sienten de repente con una satisfacción? ¿Tienen algún trastorno? ¿Qué es lo que ellos logran o cuál es su perfil psicológico de estos tipos de asesinos? Hay muchas clasificaciones en cuanto a la motivación de los asesinos seriales. No obstante, yo sigo la de Holmes, sobre todo porque es bastante didáctica. Por ejemplo, Holmes y Holmes clasifica en asesinos seriales visionarios. El asesino serial... 4 tipos fundamentalmente: el visionario, el misionario, el hedonístico y el de poder control. El visionario es eminentemente una persona con problemas de orden psicológico, es una persona con trastornos psicóticos, es aquel que mata porque es un alucinado, dice que alguien lo ordena matar, escucha voces que le ordenan que mate a tales y tales personas. Lógicamente estamos hablando de una persona con un trastorno psicótico. El misionario es aquel que cree matar o estar cumpliendo una misión de matar gente indeseable, gente de determinada raza, o gente que delinque, o drogos, o prostitutas, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos creen que cumplen una misión y que están limpiando la sociedad, y bueno, esa es la motivación primordial que los motiva a matar a una y a otra persona. Tenemos también el hedonístico. El hedonístico mata por placer, ya sea por placer de tipo sexual o otro tipo de placer, ¿no? Pero la característica es que su motivación fundamentalmente está orientada por el logro de placer, ¿ya? Y el de poder control es el cuarto tipo de la clasificación de Holmes y Holmes, en el sentido, a él se le llama el poder control, que es el poder y el control que ejerce sobre la víctima, subyugándola, teniendo bajo su control y bajo su dominio durante un espacio de tiempo que puede ser minutos, horas o días, torturándola, inclusive practicando unas conductas sádicas frente a ellas. Y entre las cosas que más se sienten resarcidos estos es escuchando los ruegos, las súplicas de estas personas, lo cual los llena de mucha emoción, de mucha excitación, los hace sentir poderosos, los hace sentir grandiosos, se sienten como Dios. Ellos en su vida normal no tienen mayores satisfacciones personales, pero cuando capturan a una víctima y la subyugan de tal manera, ellos se sienten dioses y van en búsqueda de ese tipo de satisfacción, logran conseguir ese placer que ellos buscan y finalmente terminan ejecutando a la víctima. Interesante, doctor, lo que nos cuenta. Otra consulta que queremos hacer es: en nuestro país hay diversos tipos de agresores, diversos tipos de manifestaciones de golpes, de violencia. Estas personas que se muestran de ese carácter, ¿son posibles asesinos? ¿Se podría considerar? Mire, dentro de las características, lógicamente, que siempre se ha señalado de la tríada fatídica, ¿no? Por ejemplo, en niños que demuestran crueldad con los animales, tendencias piromaníacas, y también tienen problemas de enuresis, o sea, control de esfínteres, la orina, por ejemplo. Ellos, cuando, por ejemplo, se encuentran 2 de estos componentes, muchos investigadores señalan que son características importantes a tomar en cuenta. No necesariamente van a ser asesinos posteriormente, ¿no? Pero pueden presentar conductas antisociales o cosas así, ¿no? Entonces, hay muchos factores. Yo repito, los medios de comunicación social en el Perú, lamentablemente, están jugando un rol triste, muy pero muy desventajoso para lo que es el desarrollo social de nuestra sociedad. Transmiten muchos antivalores y como consecuencia de ello el pueblo o los espectadores se nutren de situaciones de este tipo, de violencia, ¿verdad? De violencia extrema muchas veces, ¿no? Verdaderamente esta motivación, por ejemplo, hasta hace pocos días lo que vienen transmitiendo los medios son como un supuesto agresor violenta a una u otra pareja, sí, y están con esto ya
ya 10 días, 15 días. Y no salen de ese tema. Y no salen de ese tema y realmente se enfrascan en esto y no saben el daño que hacen a la sociedad en su conjunto, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, ¿no? Y verdaderamente yo creo que el Ministerio de Educación debe controlar y supervisar estos problemas que siguen proliferando. Cada día aparecen más programas de este tipo, en vez de aparecer programas educativos que tiendan a mejorar lo que es nuestra sociedad en su conjunto. Claro, doctor. También para finiquitar ya, queríamos comentarle el perfil de estos psicólogos, de estos asesinos. El perfil de estos asesinos que vemos puede cambiar de repente a través de un tratamiento, si yo de repente tengo en casa una persona agresiva, de repente con ansias de querer hacer daño. ¿Se puede cambiar de repente con un tratamiento psicológico o psiquiátrico? Lógicamente que sí, en algunos casos, pero si hablamos de un trastorno antisocial de la personalidad, lógicamente es un caso mucho más difícil. Pero no obstante se ha logrado cambios en algunos casos muy especiales, pero el porcentaje es bastante menor. Ahora, si no hablamos de un trastorno de personalidad antisocial, si hablamos de otros problemas de pobre control de impulsos que se puedan manejar mejor, lógicamente las expectativas son bastante favorables y se les puede apoyar fehacientemente a estas personas, pero lo importante es que ellos quieran cambiar, que ellos se esfuercen por cambiar también, claro, ¿no? Porque no creo que exista ningún tratamiento psicoterapéutico, ninguna medicina que logre resultados positivos si la persona no quiere generar o no quiere lograr un cambio. Si la persona se siente cómoda o que el ser así le brinda mejores resultados, puede tener mayor control sobre las personas a las cuales dependen de él o en las cuales él influye, entonces él maneja esa conducta y lo va a seguir haciendo siempre, claro, porque es su mecanismo, cómo controla o cómo maneja a las diversas personas con las cuales interactúa. Pero si, repito, hablamos de trastornos psicóticos, que es más complejo, y si hablamos de trastornos de la personalidad antisocial, pues lógicamente requiere un tratamiento mucho más profundo, pero sí en algunos casos, en pocos, por cierto, pero sí se pueden alcanzar resultados que posibiliten una mejora sustancial en la persona, y no solamente el beneficio sería para él, sería también para las personas con las cuales interactúa y fundamentalmente para la sociedad en su conjunto. Muy interesante, doctor Juan José Danieli, lo que nos está comentando, y nos gustaría tocar más este tema. Está muy interesante, del perfil del asesino. ¿Usted tendría un taller, un seminario para que nos pueda explicar mucho mejor? Bueno, yo soy director académico justamente de IPACSIS, que es el Instituto Peruano de Psicología Aplicada, Criminología y Ciencias Forenses, y venimos desarrollando una serie de actividades, seminarios internacionales, seminarios nacionales, talleres, simposios, etcétera, etcétera. Y justamente el 26 de noviembre, sábado 26 de noviembre, tenemos el Seminario Nacional sobre la mente asesina, un estudio criminalístico y psicocriminológico, donde vamos a invitar a especialistas, diversos especialistas en temas como sicariato, el tema, por ejemplo, asesinas seriales mujeres, el tema de los asesinos seriales, asesinos múltiples y muchos otros temas que tienen que ver con la mente asesina. Este es creo, uno de nuestros eventos, ya hemos venido dictando otros más o menos, y como consecuencia de ello, este sábado 26, justamente vamos a desarrollar este tema que viene a ser muy importante aquí en el Perú. Cuando hablamos de la mente asesina, hablamos de diversas modalidades de asesinos, entre ellos, lógicamente, incluimos el sicariato, que hace un momento me expresé que es uno de los graves problemas que tenemos hoy en día, y tenemos sicarios, pues, jovencitos de 13 hasta 14 años, ¿no? Es muy importante tocar ese tema, sobre todo, ¿no?, en nuestra sociedad. Y como lo dije anteriormente, hay un acostumbramiento, el condicionamiento vicario, el aprendizaje por observación, hay que prestarle mucha atención. ¿Qué estamos haciendo con nuestra sociedad? Entonces, yo quiero invitar al público en general, a la comunidad científica, a que participen en este evento que se va a realizar en el auditorio principal de la Facultad de Psicología de nuestra universidad, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Decana de América. Y vamos a, como ya lo dije, tener grandes especialistas en el cual vamos a disertar desde las 9 de la mañana hasta las 8:30 más o menos
menos de la noche, y donde vamos a discutir muchos temas a cargo de estos especialistas. Va a ser un magno evento que lo hemos venido preparando desde hace mucho tiempo y que lógicamente está generando muchas expectativas, no solamente en los psicólogos, o sea, los colegas y en los estudiantes de psicología, sino también en profesionales médicos, en profesionales abogados, trabajadores sociales y todo aquel que está interesado en lograr un cambio en nuestra sociedad. Excelente. Comunicadores sociales, etcétera, etcétera, porque esto es un problema de todos. Esto no es solamente un problema de la policía, claro, no es solamente un problema de los operadores de justicia, es un problema donde tenemos que jugar y meter el hombro todos, la sociedad en su conjunto. Gracias, doctor, muy amable. Así es, amigos, estábamos con el doctor Juan José Dagnelli, especialista en psicología forense. Y esto fue una edición más de su programa Psicólogos al Aire. Nos vemos en una próxima visita.